comenta, por favor, en qué artículo nos quedamos según el Código de Familia? Abogado, ¿puedo hacer una pregunta o la hago después? Es sobre el tema. Sí, sobre patria potestad, pero es que no quiero que se me olvide. Díganos, pues. Ok, gracias. Es que fíjese que la interrogante va encaminada que ayer había una noticia en Marcala de de una niña que encontraron los policías en la calle, Ujú, una niña de 3 años. Y quise seguirle la pista a la información. Y ujú. ahora salió de que habían encontrado al padre y que el padre había dicho que fue la mamá la que la dejó botada porque padece de problemas mentales. Pero la policía se la entregó al papá. Entonces, en ese caso, mi pregunta era, porque como el artículo 200 dice que si se padece de problemas mentales, se pierde la patria potestad, Ajá, pero luego dice en el 204 que solo los parientes del niño y la fiscalía pueden denunciar para la pérdida de la patria potestad y la suspensión. Pero correcto. mi interrogante es, en este caso, porque ellos son del campo, o sea, se les ve las dificultades. Mm, Mi pregunta es, abogado, en este caso yo, que estoy aprendiendo, ¿ah? correcto. Gracias a Dios y gracias a usted. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esa niña? Porque Bien, seguro, abogado, que se la van a entregar a la mamá. ok. Bien, en este caso, lo que tendría que hacer para poner en manifiesto al Ministerio Público, jóvenes, no es necesario que solamente los familiares puedan informarles de la situación. Seguramente, Dulce, compañeros, seguramente el Ministerio Público junto con el SENAF actuaron con lo que pasó el día de ayer, con lo Mm, que mm, yo no no, conozco la noticia, Dulce, no la conozco, no la conozco, no la no, escuché, yo le digo, pero, perdón, pero, abogado, se lo digo porque sí le di el seguimiento y la policía, me imagino que desconocen ellos. Y entonces, por eso es que le traigo para ver qué ajá, podía ok, hacer yo. bien. Sí habían dicho a la policía que si no llegaba nadie a recoger la niña, que se la iban a entregar a la institución. Pero como sí encontraron al papá, entonces se la entregaron al papá y bueno, el papá iba ya para su pueblo con la niña. A dársela a la madre. Bien, Ujú, jóvenes, miren, un aspecto importante es lo que Dulce menciona. Probablemente ustedes van a sentir un poco de impotencia, de ira, de cólera, de molestia. Cuando en apego a la ley, ustedes consideren que la policía, los militares o la misma CENAF, que es la Secretaría de la Niñez, le va a quitar a un niño que está en riesgo social o en ausencia de cuidado parental, le llamamos nosotros. La situación es la siguiente. No es tan fácil como aparece. Ya les he explicado en varias ocasiones que el Estado de Honduras protege a la familia. Sin duda esa niña, vamos a suponer que sin duda la niña está en un riesgo social, pero para poderle quitar la guardia y cuidado a una niña y posteriormente la patria potestad, es un proceso bien largo que interviene el juzgado de letras de familia. Primero, declarando la niña o el niño en ausencia de cuidado parental. Eso es lo primero. Con esa declaración, el niño va para las instalaciones del SENAF. ¿Qué quiere decir esa declaración? Que no hay nadie, una mamá, un papá, un tío, una tía, un abuelo, un primo, un primito, nadie que la pueda cuidar. ¿Por qué? Porque el Estado de Honduras va a buscar por todos los medios posibles que esa niña crezca en su núcleo familiar. Tal vez no con mamá y papá, ¿verdad? Porque el mamá y papá, uno tiene un trastorno mental y el otro tiene consumo de drogas u otros estupefacientes. Pero el Estado de Honduras va a buscar la forma de que la niña se quede con una familia, con su familia biológica. Pero en el hipotético caso que la niña no tenga, ahí sí
se inicia el proceso en compañía del Ministerio Público, el SENAF, se declara judicialmente ausencia de cuidado parental, se suspende, Dulce, ahí el ejercicio de la patria potestad de los padres y pasa a potestad del Estado de Honduras. ¿Qué podemos hacer nosotros si queremos intervenir? Pues hacer la denuncia. Hay medios telefónicos anónimos en el cual una persona puede llamar al Ministerio Público y decir, mire, mi vecina está en riesgo social y usted da puntualmente cuál es el escenario que observa. Si usted no quiere involucrarse de lleno, dar mi nombre es Dulce María Ulloa, tal cosa, no. Usted puede hacerlo para evitar conflicto, llamar, ya le voy a compartir el número que aquí tengo el nuevo número actualizado. em, para que ustedes hagan la denuncia telefónica y ustedes no se involucren. Pero si ustedes trabajaran en alguna institución de ayuda social, ustedes perfectamente comparecen al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Niñez y ellos actúan de oficio. Y qué mejor aún con una institución social de la iglesia o alguna organización no gubernamental. Por ahí viene. Como fue en Marcala, debo de llamar a la Fiscalía de Marcala. No, mire, usted lo puede hacer a la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia. Ellos tienen representación a nivel nacional. No tienen un fiscal en cada uno de los municipios. Ellos tienen fiscales dependiendo, bueno, tienen dependiendo de la disponibilidad actual, no la sé, pero ellos hacen movilizaciones y actúan a través de una red de fiscales a nivel nacional. No Ujú, precisamente, ellos lo organizan, ellos establecen el ujú, seguimiento y ellos actúan en compañía de del SENAF para saber qué es lo que va a pasar. Le digo yo esto para que usted no se sienta mal ni se decepcione. Supongamos que Dulce fuese vecina y continúa viendo el maltrato, la ausencia de cuidado de la niña, etcétera. Hay mucho de eso en la realidad. Hay mucho de eso, Dulce, sí, lamentablemente, pero es posible que exista algún fiscal bueno o buena o llame a los medios de comunicación también. Mire que no hay más algo, no hay algo que usted pueda hacer tengo respuesta más expedita que hacerlo mediático. Usted ujú, llama a un medio de comunicación y hace pública una noticia, créanme que la gente da respuesta sumamente rápido a a esa situación. Pero por ahí viene. Pero les repito, jóvenes, supongamos que Eric y Mirna tienen dos niñas. Eric consume alcohol, Mirna se va de fiesta, Mirna no cocina, Eric no va a la casa, las niñas no están bañadas, no van a la escuela, etcétera, etcétera. Los vecinos van a decir, puchica, esos papás son malos, que no sé qué. Probablemente sí. Probablemente sí, pero créanme que lo que primero que hace el SENAF en representación del Estado es un acercamiento, preguntarles si tienen alguna condición que pueda ayudarles, si pueden recibir ayuda psicológica, ayuda psicosocial, hacen investigaciones por trabajo social, etcétera, antes de cualquier otra cosa, antes de valorar quitarle la niña o algo por el estilo. Y así es un seguimiento bastante largo que las personas se someten para eso. No es tan sencillo como la gente cree de que en los lugares públicos que la gente pone a hacer trabajo infantil a los niños, uno piensa, puchica, que deberían de quitarle a los niños a esa señora. No, no es tan sencillo. No es tan sencillo porque las investigaciones sociales arrojan que probablemente una madre con poca escolaridad, cinco menores, en condición de calle, sin ningún tipo de ingreso, luchando, etcétera. Entonces el Estado pues hace lo que puede, ¿verdad? Pero lo que no hace, porque le preguntan a la mamá si quiere ingresar de manera temporal o permanente en una casa hogar a un menor, y ellas dicen que no, en la mayor parte de las veces, ocasiones, las mamás dicen que no, que se quieren quedar con sus hijos, y les repito, el Estado de Honduras busca que el niño se quede con su familia biológica. No es intención del Estado. Ve, busquemos los niños, ahí ver quitemos No, 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 no. Aquí se busca que el Estado de Honduras garantice bueno, lo protege, ya aprendimos que la protege en el artículo 111 de la Constitución. Veamos, Edras, para avanzar un poco, terminar. gracias, abogado. Se entiende que cuando el niño, No le escuchamos, Edras, como que se le apaga el audio. no sé si ahora me escucha. Ahora sí.
Ok, abogado, en otras palabras, para que el Estado tenga entonces la tutela del niño, que es así de pronta eh, movilización, se da en el caso cuando eh, no hay el cuidado parental, entonces hacia el niño, niña o adolescente, ahí donde el Estado entra de forma inmediata para que Mire, se da. de manera inmediata el SENAF se puede llevar un niño, se lo lleva, se lo puede llevar, pero de manera temporal, solamente para darle cuidado, auxilio, darle alimento, revisarlo médicamente, etcétera. Pero no significa que le están quitando la tutela, la patria potestad a sus padres. Ellos se lo llevan, informan a los padres dónde está, etcétera, para Pero, ponerlo a salvo, pero lo que lo quiero mencionar es que no es tan sencillo quitarle la patria potestad y la guardia de cuidado a un padre. Ujú. pero en el caso, abogado, de que la madre esté en prisión, el padre ya ha fallecido y los niños no tengan familiares cercanos en el área donde vivan. Ahí sí, ahí sí. Pero el SENAF igual, no es tampoco tan sencillo. El SENAF se lo lleva, los quita, los coloca en una casa temporal de tránsito e inicia la investigación social, búsqueda exhaustiva de familiares, Esdras. Búsqueda para ver dónde está tía, tío, padrino, padrina, padrino, etcétera, abuelito, abuelita, etcétera. Pero en aquel hipotético caso que no haya nada, se va donde el juez, le decimos, mire, señor juez, no hay nadie. Entonces el juez declara la ausencia de cuidado parental y pasa bajo la tutela y o la representación legal del Estado. Ahí sí, ni modo, ya pasa, consigna un hogar según edad, porque normalmente las casas hogares del SENAF están consignadas o distribuidas por rangos de edad, a veces por sexo, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos muy bonitas experiencias en Casa de las Niñas, por ejemplo. Hay muy bonitas experiencias donde niñas pues desde pequeña edad quedaron ahí, nunca se sometieron, nunca fueron adoptadas, crecieron, estudiaron y pues se volvieron profesionales. Mm. Hay muy buenas historias de éxito por ahí. Sí, abogado, Vamos a me ver. sorprende cómo el Estado procura que el niño se desarrolle en un ambiente familiar por todos los Sí, medios. sí, Ujú. fíjese que Pero, yo le entiendo, por eso usted, tal vez usted le da un poco de ira, ¿verdad? Ver a mamá con 5 hijos y 6, 7, 8 hijos en condición de calle. Y uno, lo primero que se le viene es lo que les acabo de decir, que porque el Estado no interviene y se los quita. Entonces, ya entendieron por qué no es tan sencillo. ¿Me entienden? Porque quieras o no, el núcleo familiar otorga desde el punto de vista psicológico, psicosocial algún tipo de estabilidad a los niños. ¿Verdad? Para efecto de crecimiento. Tal vez no es el ideal, tal vez no es el ideal, pero ya está más que comprobado ese concepto. Bien, Andreina, Abogado. Andreina, Okay, díganos. okay, Lick, mire, que ahorita acabo de aprender eso, porque fíjese que con eso lo que está diciendo usted, de que es muy difícil quitarle la patria potestad a alguien, porque yo tenía compañeros de casa hogar, y Ujú. mis compañeros se iban y yo no entendía porque según yo ellos pertenecían ahí. Pero hasta ahorita me acabo de dar cuenta de eso, ¿no? De que después buscan a los papás, o sea, quedan en esa Claro, casa de hogar. Ajá, yo tuve muchos compañeros así y tengo otra pregunta, licenciado. Fíjese que con esto de del embargo y todo esto sobre alimentación, mire, le ajá, quiero poner un caso. Por ejemplo, mire, mi tía demandó a su esposo por eso, porque como que estuvo 2 años sin darles alimentación a mis primos. Entonces, usted dijo que cuando le pone ese tipo de denuncia, le puede afectar en muchas cosas, tanto en préstamos, que no puede pedir préstamos, salir del país. Bueno, la cosa es que este señor, pues, al final salió, pero indocumentado para Estados Unidos. Entonces, ujú. mi pregunta es, si él regresa a Honduras, ¿él cómo puede arreglar eso? ¿Lo puede arreglar o queda manchado todavía eso de que lo denunciaron? Sí, ¿no? Bien, Por, bien. Yo le recomendaría, como abogada, usted recomiéndele a su tía que inicie un proceso de embargo por alimentos, ¿verdad? Si él no está, que el abogado le explique cuál va a ser la dinámica para que emplazarlo, que él conteste la demanda. Y lo que yo les decía de que lo que se contempla en el registro de deudores alimentarios, allá lo aprendimos en el registro de deudores alimentarios, es
que una persona va a estar limitada con ciertas actividades, acciones civiles, que tiene que ver con la apertura de cuentas bancarias, renovación de permisos de operación, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero para que una persona ingrese al registro de deudores alimentarios, Andreina, tiene que comprobársele el incumplimiento. Ok, pagando, pagando, solamente pagando. Ok, bien, bien. Pero ya vamos a ver, bueno, en este tema de patria potestad, y espero que hayan leído el artículo, que la ley, una persona, aún con suspensión o pérdida de la patria potestad, está obligada a pagar dinero en concepto de alimentos. Entonces, dígale a su tía, hay mujeres que de tanto que se cansan de estar insistiendo, de buscar la forma de que un hombre les pague alimentos a favor de sus hijos. Pero ustedes cuando sean abogados y abogados jóvenes y deciden dedicarse a esta área del derecho, tienen que explicar que los procesos no son rápidos, no son tan expeditos. O sea, tienen que decirle a la gente, porque después ustedes quedan mal, le dicen usted no sirve, etcétera, que mire que usted no, usted le explica, mire, una audiencia puede llevar varios meses, a veces hasta 6, a veces hasta un año. Quiero que entienda que el proceso para embargar no es tan expedito. Entonces, así de claro, tenemos que hablarle a la gente para que ustedes Abogado. no creen malo. Permítame, Manrique. Ya tiene la mano levantada, ya le voy a dar la palabra. Em, entonces, para que la gente entienda que no son procesos expeditos. Y en relación a lo que Andreina menciona, quiero aclararles eso también, que el hecho de ingresar a un deudor, a una persona que se encuentra en mora, ¿verdad? Y que evidentemente sale del país de manera fraudulenta porque no tenga pasaporte, etcétera. La única forma para poder salir de ahí es que la persona que lo denuncia informe al juez que ya cumplió, se puso al día. Y con la reforma del 2026 ahora tiene que pagar todo, jóvenes. Tiene que pagar todo lo pendiente, ¿verdad? Bien, José Luis Saldívar. Eso lo vamos a ver ahorita en el tercer parcial, si Dios lo permite. José Luis No sé, Saldívar. abogado. Sí, ¿me escucha? Hola, ¿escucha? Se le escucha entrecortado, compañero. Hola. Sí, lo escuchamos, compañero, díganos. Sí, según lo que estaba explicando usted ahorita, estoy viendo que, o sea, muchas veces hay abuelas de repente que miran a la nuera y el hijo no le ayuda y lo que le dicen es que le van a quitar los hijos mejor porque ven dificultad para poderlos mantener. Entonces, según lo que usted está explicando ahorita, eso no es un motivo para que le puedan quitar a un hijo, sino que más bien la muchacha podría venir y demandar por alimentos A la al abuela, papá del a niño, la a la a la abuela. suegra o a los suegros, sí, claro que sí. Vamos a ver, bueno, alimentos Que- lo vemos en el tercer parcial. Allá vamos a aprender a quién podemos demandar en concepto de alimentos y uno de ellos es que, así como ustedes lo han escuchado, podemos demandar familiares consanguíneos más cercanos, aún adultos mayores que tengan pensiones o jubilaciones. Eso puede ser embargable, jóvenes, ¿verdad? Y em, también podemos solicitarle al juez que se embargue en caso, pero tenemos que obtener claro o tenemos que comprobarle al juez que el deudor original está en insolvencia. Eso es lo importante en el proceso, pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver, Manrique, ahora sí. Abogado, siempre en el caso de la patria potestad y divorcio y toda la cuestión de familia, eh, ¿qué tan tardado es un proceso ya en la parte procesal? O sea, del divorcio hasta Depende del obtener la tipo, patria potestad. depende del tipo, ¿verdad? De un divorcio a través de una solicitud por mutuo consentimiento, 6 meses. Un divorcio contencioso se puede llevar hasta 3 o 4 años. Si alguna de las pretensiones es un conflicto muy fuerte y el más difícil de resolver es el tema del dinero.
Créanme que no es tanto el tema de quién se queda con los menores, es el tema del dinero. Ese es el conflicto más grande que cuesta. Y a veces hay procesos que el juez necesita evacuar pruebas en más de una audiencia y hay jueces que consignan una audiencia para 6 u 8 meses. Entonces usted ahí Abogado, deduzca. si no se Y, Entonces, quiere dar la y cita. siempre, entonces eh, usted es claro que cuando ustedes aprendan a cobrar, ustedes tienen que saber que un correcto, proceso les puede llevar años. siempre es Entonces, caro. si usted cobra 3.000 empiras por un divorcio, a usted le van a pagar los 3.000 empiras, pero ese divorcio le va a durar 3 o 4 años y ya no le va a recibir más dinero. Y usted no le puede decir después, mire que se me olvidó cobrarle otra parte. No, usted le cobró 3.000 empiras por todo el proceso y ya se lo pagaron. Es responsable hasta llegar a la sentencia. Entonces, es lo que los abogados en la práctica no miran, porque cuando uno cobra lo que es, se mira, la gente le pregunta y usted le cobra 40, 50 por un proceso que eso es lo que cuesta, porque sabe que se va a llevar 5 años con ese proceso o 4 años por ese proceso y que usted probablemente va a ver el dinero, una parte al inicio y otra parte al final, ¿verdad? Entonces, y viene a Manrique y le cobra 3.000 empiras por todo el proceso, ajá, y Manrique se los pide por adelantado. Y después de la primera audiencia le dicen a Manrique, nos vemos en un año con la siguiente. ¿Cree que Manrique va a estar motivado a ir a revisar ese expediente? No, no, entonces Con solo ir a Tegus, abogado, los gastos, 3.000 yo, me. sí, entonces es bien complejo. Y terminamos con Andrea, porque ya no fue la hora, miren. Buenas tardes, Les abogado. aprendizaje, abogado. Sí, era por el tema del embargo y la pensión alimenticia, que es una experiencia propia, que Ok, mi mamá le puso una demanda de embargo a mi papá por pensión alimenticia. Pero interpuso, ajá, sí, ahorita que yo ya soy mayor de edad, supuestamente él ya no quería seguir eh, pasándome pues la pensión alimenticia. Entonces yo quería saber si, porque estoy investigando y ujú. supuestamente sí es verdad que cuando ya uno cumple la mayoría de edad, ya no está obligado o no sé, tal vez vence la demanda que tiene interpuesta. Entonces Ok, yo quería saber ¿usted si qué edad tiene? 18 años, Ajá, bien, pero ¿a qué edad llegamos a la mayoría de edad, jóvenes aquí en nuestro país? A los 21 21, a los años, a los 21, A 21 los años, abogado. 21, a los 21. La Y ley sigue dice que estudiando. 21 años. usted tiene el derecho a percibir alimentos. Usted no está casada, ¿verdad? ¿O no, sí? No, bien. no, Eh, las personas tienen derecho a percibir alimentos jóvenes hasta que cumple su mayoría de edad. Y en aquellos casos en que la persona empezó sus estudios universitarios en su minoría, y continúa aún siendo mayor de edad, también está el derecho, su padre está en la obligación de pagarle alimentos. Entonces, hasta que los termine, ¿verdad, abogado? hasta que los complete, correcto. Pero la ley establece que usted tiene que acreditar las buenas notas, así que no se preocupe. En caso de él solicitar el desembargo o la revisión de la medida cautelar, cuando él solicite, si la solicitara, porque al consultarle a un abogado, el abogado le va a decir, lo primero que le va a preguntar es su edad, y le va a decir, ella tiene 17 o tiene 18, entonces le va a decir, la ley establece que es hasta su mayoría de edad, y si empezó sus estudios universitarios en su minoría y aún continúa en su mayoría de edad, está en la obligación de darle alimentos, ¿verdad? Siempre y cuando lleve buenas notas, así lo dice la ley. Bien, jóvenes, rápidamente reviso, les comento los artículos que nos hacen falta. Quiero recordarles que la patria potestad se encuentra contemplada no solamente en el Código de Familia, sino que la Constitución de la República también nos lo establece. ¿Ok? Pero no la describe tal cual, así como lo describe el artículo 185 del Código de Familias, sino que primero reconoce la familia eh, como elemento fundamental de la sociedad. ¿Se acuerdan que se los había mencionado, verdad? Imponiendo al Estado el deber de protegerla. Garantiza la protección especial de la niñez y el interés superior del niño. Y también habíamos mencionado que establece la igualdad de derechos
y deberes de los padres respecto a los hijos. Jóvenes, hablar de patria potestad les había dicho que es hablar de ese conjunto de derechos y obligaciones y deberes que los padres tienen respecto a la persona y a los bienes de sus hijos. Bien. Hablábamos que el ejercicio de la patria potestad es un derecho exclusivo de los padres y que cuando papá y mamá no están o a los padres se le ha quitado, se le ha suspendido el ejercicio o han perdido el ejercicio de la patria potestad, alguien más tiene que ejercer la representación legal, pero ya no se hace a través de la patria potestad, sino que se hace a través de la tutela, ¿verdad? Entonces buscamos un tutor. Cuando mamá y papá no pueden, ejercemos la tutela. Entonces, ¿qué es lo que se ejerce a través de la patria potestad? Pues la representación legal del hijo, la guarda de cuidado. También en el ejercicio de la patria potestad está el tema de la obligación de dar alimentos, la asistencia y protección, la educación y formación integral y también un aspecto importante es la administración de los bienes. Ojo con esto. El tema de la administración de los bienes es un factor importante que los padres a veces confunden. Los padres creen que los hijos, los bienes que los hijos reciben a título de herencia, legado o donación, pasan automáticamente a propiedad de los padres. Y la respuesta es no. Si el bien fue cedido al menor, ¿el menor puede ser titular de un bien? Sí, claro que sí. Lo que no puede es administrarlo por sí mismo porque la ley se lo limita. Entonces, la ley normalmente establece que los padres en conjunto o uno de ellos pueda administrar los bienes del menor. Pero, ¿por qué les digo que es un problema? Porque en la práctica los padres, repito, creen que son los propietarios, se vuelven automáticamente propietarios de los bienes. Y la respuesta es no. Los padres tienen que dar cuenta de los bienes, de la administración de esos bienes, una vez que los hijos llegan a su mayoría de edad. Los hijos, cuando lleguen a su mayoría de edad, según el Código de Familia establece, van a decirle, bueno, papá, quiero pedirle que por favor me dé la cuenta de la casa que la abuelita me heredó desde que yo tenía 5 años. Entonces, ¿está obligado a hacerlo? Sí, está obligado a hacerlo. Y si se logra identificar que hubo perjuicio, dolo o mala administración de los bienes, los padres también pueden ser demandados por bienes, por cantidades dejadas de percibir a favor de esa persona. Lo menciono para que ustedes lo aprendan desde ya. ¿Ok? Entonces, eso en el ejercicio de la administración de los bienes. Ahora, otro aspecto importante, jóvenes, es lo que se establece en el Código de Familia. No se le escucha, abogado. Hola. Sí se le escucha. Sí, se lo escucha. Sí se escucha. Bien. Sí se Otro, escucha. otro aspecto importante que les mencionaba en relación al Código de Familia para proyectarles, para ir terminando con ese tema. Creo que nos quedábamos con por el artículo ¿cuál? 197, ¿verdad? Creo que por ahí nos quedábamos. 197. Ah, ok, 197. 197. Bien. Entonces, en el ejercicio de los bienes de los hijos jóvenes, como les dije, los padres normalmente administran, esa es como la norma en nuestro país. Ay, mira, le heredaron una casa a Juancito, nosotros lo vamos a cuidar. En términos generales, sí. Sin embargo, como abuelo, yo perfectamente puedo decir, no, yo le voy a heredar esta casa a mis nietos, sí lo puedo hacer, pero ya conozco a las fichas de los papás de mis nietos. Entonces, voy a prohibir que ellos administren y voy a prohibir que ellos utilicen los frutos de esos bienes. ¿Lo puedo establecer? Claro que sí. Le heredo esta casa a mi amado nieto o nieta con la prohibición de que sus padres, ambos o solo uno de ellos, participen en la administración de sus bienes. Y también prohíbo absolutamente que toquen un 5 de los frutos de esos bienes y que se ordeno a que todo el dinero que ingrese se destine a una cuenta bancaria, la cual tendrá uso solamente mi amado nieto cuando arribe a su mayoría de edad o cuando cumpla 18 años. ¿Puedo hacer eso? Sí, claro que sí. El Código de Familia claramente lo establece. Y creo que cerrábamos la clase el día jueves mencionándoles que en nuestro país claramente se establece que un menor que quiere trabajar
¿Puede hacerlo? Sí. La respuesta es sí, sí puede hacerlo, siempre y cuando la autorización esté mediada ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ¿verdad? Y les decía que el código de trabajo lo van a aprender más adelante, pero establece cierto número de horas, cierto número de rubros en los cuales un menor puede trabajar y la jornada. La mayor parte son jornadas matutinas, empiezan por 4 horas, luego sube a 6 y así sucesivamente. Y la ley nos dice que el dinero que ellos perciban como fruto a título de su trabajo, ellos lo van a administrar como si fueran mayores de edad, claramente. Así como a eso le hace referencia al peculio profesional o peculio industrial. Bien. Otro aspecto importante es que nos dice claramente que los padres, lo que establece el 197 B, C, D y E, que tiene que ver con el tema de la administración de los bienes del menor, el tema de la autorización para disponer de bienes por acto testamentario de parte de los hijos. Jóvenes aprendan que cuando un padre tiene un bien bajo su administración, el bien no le pertenece. Eso no quiere decir que un padre no pueda decir, puchica, yo no tengo trabajo, no tengo dinero, tengo 3 hijos y mi hijo recibió una casa de herencia de parte de su abuela. Quiero venderla, sí quiero venderla, pero no lo puedo disponer yo solo. Al ser un bien que está administrado por mi persona y le pertenece a mi hijo, tengo que ir donde el juez, quien en audiencia y después de hacer un estudio socioeconómico va a dar la autorización para que yo venda el bien. Pero no puedo tomar la decisión arbitrariamente de que el bien, repito, que mi hijo recibió en herencia, donación o legado, puedo venderlo solamente y puede ser cierto que yo lo necesite, porque no tengo empleo, pero lo que no puedo hacer es yo tomar la decisión arbitraria de venderlo. Vaya, venga, Andrea o Manrique, cómpremelo, se lo voy a vender barato porque ocupo la plata. No, ya les dije que los hijos, una vez que arriben a su mayoría de edad, pueden solicitar a sus padres jóvenes la rendición respectiva en las cuentas y eso lo pueden hacer en comparecencia del Ministerio Público. ¿Ok? Aquí lo dice el artículo 198. Mire, para que no digan que lo miento. Que los padres deben entregar a los hijos al llegar estos a su mayoría de edad los bienes que le pertenezcan y rendirles cuentas de su administración. Bien, pero eso no quiere decir que si el hijo, una vez que arriba a su mayoría de edad, le faltan 20, le falta un tornillo, no quiere decir, jóvenes, que los padres puedan seguir en la administración de los bienes. La ley dice que sí, pero hay que pedirle la autorización al juez. Ok, si el hijo llega a su mayoría de edad y tiene algún trastorno, tiene algún tipo de déficit de atención, y realmente es una persona que usted como padre de familia considera que es muy despreocupado, que los bienes los va a mal administrar, vamos donde el juez y le exponemos todo esto. El juez va a evaluar al menor que arribará o arribó a su mayoría de edad y él va a establecer si se lo da o no se lo da. Va a quedar en manos del juez darle la administración a él, al menor, pero normalmente los jueces no lo otorgan y a veces le dan 1 o 2 años más para que le ayuden a crecer en cuestión de madurez, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto importante? Bueno, eso prácticamente con eso. El concepto de la figura de patria potestad jóvenes termina con las causas de extinción, pérdida y suspensión. Aquí quiero mencionarles algo para su vida. No lo olviden, jóvenes. Cuando ustedes aborden un divorcio, cuando los contraten por un divorcio y le digan, mire, abogado, mire, abogado, que el papá de mi hija me pegaba o el papá de mi hija consumía alcohol, consumía drogas, etcétera. Usted no se centre solamente en divorciar a la pareja. Céntrese también en suspenderle el ejercicio de la patria potestad a ese hombre o mujer, porque ahora están iguales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los mencionamos? Porque la ley establece causas claras para suspensión o pérdida. Entonces, no olvide usted que en ese proceso usted va a acumular pretensiones de las cuales el juez tiene que pronunciarse una por una. Le va a decir al juez, divorcie
Una. Dos, suspéndale o piérdale la patria potestad. Dos. Tres, guarde cuidado. Cuatro, alimentos. Cinco, algún régimen de comunicación. Y así sucesivamente. Pero si usted en esta área del derecho, jóvenes, usted no se lo pide al juez, el juez no se lo va a dar. Aquí no hay plus petición. Aquí el juez le va a dar o se va a pronunciar según la pretensión que usted le pida. ¿Ok? Si usted le pide al juez solamente que divorcie a la pareja, don Juan y doña María, solamente va a su fallo va a ser en resolución a la sentencia de disolución del matrimonio. Nada más. ¿Ok? Entonces, por acá les comparto las causas que se establecen en la extinción. Una vez que la patria potestad se extingue, ya no se puede recuperar, ¿verdad? A diferencia de la pérdida o suspensión, en la extinción no hay recuperación de la patria potestad. Recuerde, el hijo muere, llega a su mayoría de edad, se casa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el hijo aún de 18 años puede contraer matrimonio y con autorización de los padres? Automáticamente se extingue el ejercicio de la patria potestad, la adopción plena y la emancipación y habilitación de edad. Vamos a ver el tema de la emancipación y habilitación de edad. Quiero que me recuerden, en el tercer parcial lo vamos a revisar del Código Civil, allá se describe, y una característica importante de la emancipación y habilitación de edad es la edad. Tiene que ser mínimo 18 años para que una persona se pueda emancipar o habilitar en edad. Bien, y llegamos a las causas de pérdida o suspensión. Jóvenes, aquí se las tienen que aprender, tal vez no tan textuales, pero tienen que saber a dónde están para explicarle a la gente qué causa podemos solicitarle al juez, ¿verdad? ¿Qué causa? Si pérdida o suspensión. Son muy parecidas, pero hay cosas que en la suspensión se establecen que no se contemplan en la pérdida de la patria potestad. Hablamos de costumbres depravadas, de acto de delito cometido de un cónyuge contra el otro, por haber sido condenado de dos o más veces por delitos de orden común, por trastornos mentales y por sentencia firme que en juicio declarando nulo un divorcio o nulidad del matrimonio. Entonces, aquí es donde les quería llegar, jóvenes. Si la causa que motiva el divorcio, por ejemplo, es que el marido consumía drogas, alcohol, era muy severo para castigar a los hijos o los abandonó, le pedimos al juez la pérdida de la patria potestad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay abogados que interponen, le están contando a la mujer, le está diciendo, abogado, fíjate que mi marido me pega, mi marido no ayuda a los niños y mi marido tal cosa, y los abogados solamente se centran en divorciarle, el juez se los otorga. Y cuando describen la pretensión de patria potestad, le ponen patria potestad compartida. Solo así consignan los abogados. Patria potestad, el ejercicio de la patria potestad era compartido. Y usted ya le explicó a la señora que cuando lo quiera sacar del país o le quiera sacar el pasaporte, tiene que pedirle permiso a ese señor para hacerlo. O cuando lo quiera sacar de vacaciones a Salvador, Guatemala, Honduras, Europa, etcétera. O cuando quiera tomar una decisión, él se puede intervenir porque va a ejercer la patria potestad. Entonces hay que explicarlo a eso para decirle, señora, ¿le quitamos la patria potestad? Sí, sí lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque la gente no lo sabe. Se supone que ustedes son los expertos, entonces son los que ustedes los llamados a decirle, le vamos a quitar también, señora, la patria potestad en este mismo proceso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces la gente ya está clara que va a poder sacar un pasaporte, que va a poder sacarlo del país, que va a poder disponer libremente sobre el menor, etcétera, etcétera. Ya le doy la palabra. Entonces, luego tenemos acá la suspensión, que tenemos otras causales no descritas arriba en la pérdida, como cuáles incumplimiento de los deberes que corresponden a los padres. Acá, jóvenes, miren, mucha gente nos dice, abogada, abogado, fíjate que mi marido eh, no quiere a mis hijos. Yo quiero que los quiera, o que jóvenes, la ley no establece. No establece que una obligación legal de que don Juan va a querer a sus hijos. Esa es una obligación muy moral, pero el resto sí la ley lo establece, ¿verdad? Pero si usted considera que el tema de la falta de afecto está perjudicando el desarrollo integral de su menor,
usted le pide al juez que evalúe, haga una evaluación psicológica y a través de eso le suspendemos la patria potestad. ¿Ok? Pero si considera que realmente le afecta. Pero si el papá ha sido toda la vida ausente, toda la vida fue ausente el padre y está cumpliendo con su obligación de dar alimentos, pues y si usted quiere, pues ahí déjelo, ¿verdad? Pero no pretenda usted que va a llamar a Manrique para que venga a la casa a querer a su hijo. No, la ley no lo establece así. Evidentemente la ley habla de respeto, habla de igualdad de derechos, habla de igualdad de obligaciones, consideraciones recíprocas, etcétera. Pero amor, que se debe a amor, expresiones de sentimiento, de afectividad, no se establece. Ya le doy la palabra, solo termino. Y, y un aspecto importante en relación a la pérdida de patria potestad o a la suspensión o pérdida es que se puede restablecer. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Y se puede restablecer 3 años después, demostrar que la persona ha dejado de presentar la causa que motivó por al menos 3 años. Y otro aspecto importante es que aún en pérdida o suspensión de la patria potestad, la, la obligación de dar alimentos persiste. No exime la obligación de dar alimentos. Por favor, no lo olviden. La gente cree que evidentemente el tema de terminar con la patria potestad es terminar con la representación legal. Pero en otras palabras, jóvenes, es que esa persona no va a intervenir en la representación del menor ni en la toma de decisiones. Pero ojo, tampoco olviden un aspecto sumamente importante, que si usted no le suspende el ejercicio o le hace perder la patria potestad a esa persona aún la ejerce. Mire, si el señor José Luis tiene 10 años de no darle dinero a las niñas, pero y son vecinos o viven en colonias cercanas y la mamá nunca ha solicitado la pérdida o suspensión, don José Luis todavía la ejerce. Y aquí le pedir permiso a don José Luis para poder sacar al menor del país, para poder sacar pasaporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, eso no es automático. Eso es a través de una sentencia judicial en donde por haber menores interviene siempre el Ministerio Público. Bien, Andrea, cuéntenos. Andrea, Heidi Fuentes, perdón. Abogado, que usted me respondió la pregunta que dice en el 205, si mal no recuerdo, de que yo pensaba que cuando se le quitaba o se perdía la patria potestad, ya no tenía la obligación de alimentar a los hijos. No, no. Porque por eso es el gran conflicto que hay. No, yo los alimento, yo tengo derechos, yo tengo... Sí. Y otra cosa importante, jóvenes, es esa. Si el papá cumple con su obligación de dar alimentos, el papá tiene derecho. Miren, hay madres, hay mamás también que se van a los extremos, ¿verdad? Que se ponen como los moños, como dice la gente coloquialmente, y reciben el dinero en concepto de alimentos y tienen que tener claro que el ejercicio, los derechos son compartidos. ¿Me entienden? Que aquí la ley establece ese aspecto claramente, ¿verdad? Y lo mismo al contrario. Si un hombre llega a su bufete y le dice, o una mujer también, porque ahora es parejo, un hombre o una mujer llega a su bufete y le dice, abogada, abogado, fíjese que quiero que me ayude a reclamar un régimen de comunicación o que me ayude a reclamar la patria potestad o que me consiga la guardia y cuidado de mi hijo. Lo primero que preguntamos es, ¿usted está al día con los alimentos? Porque si usted no está al día, el derecho a solicitar cualquier pretensión está suspendido. Tiene que ponerse al día para poder solicitar una pretensión cualquiera que sea. Ojo con eso, ¿ok? Y la ley así claramente lo establece. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Elisa. Sí, abogado, una consulta. Y en el caso de que el padre del menor cumple con sus alimentos, cumple con todo, ¿verdad? Pero es una persona, vaya, extraditable y está prófugo de la justicia y no está en el país,
y tal vez al menor se le quiere sacar de viaje y no se puede porque se necesita la autorización de él, pero él Claro. no se encuentra en el país. Bien, Entonces, ¿cómo con se hace? esa causa o cualquier otra causa que impida la ubicación del padre, y no solamente por asociarlo con una causa, con una situación muy puntual, como la que nos comenta Elisa, sino a cualquier otra, vamos donde el juez. Vamos donde el juez a pedirle la suspensión, solamente por el hecho de estar ausente, Elisa. No es necesario que demos detalle del resto de actividades que realiza por efecto de seguridad. Si usted me lo preguntara, yo le diría al juez, mire, una persona ausente, no ha estado en el desarrollo integral del menor, pido que haga una evaluación del menor, otorgan la suspensión o pérdida de la patria potestad y usted ya va a poder sacar al menor del nido. Y ya, ahí terminó todo. Sin necesidad de usted dar otro tipo de detalles que también pueden poner en riesgo su vida. O sea, yo lo valoraría por ahí, ¿verdad? Por ahí. Pero sí, si los padres no están, lo otorga el juez. Bien, Alina. Yo tenía una pregunta que se desvió un poquito del tema, pero es con respecto a las notas. Es que fíjense que yo la primera semana, pues usted sabe que yo falté. Entonces yo no sé cómo Solo me escribirle. termina, si me termina, si me permite terminar el tema Sí, porque mañana van examen y sí. ya vamos a tener tiempo después para las notas. Jamie, ¿pregunta del tema o no? Más o menos. Quería Díganos. saber, en el caso de que el papá no reconoce al hijo, ¿verdad? La mamá, o sea, ¿es permitido que solo lleve un apellido de la mamá o en Honduras no se permite eso? Claro. Obligatoriamente tiene que tener los dos apellidos de la mamá. Bueno, en cumplimiento de la ley de maternidad y paternidad responsable, el hijo tendría derecho a ambos. Pero cuando no, el registrador civil solamente lo hace el de la madre. Solamente lo hace con el de la madre. Sin Pero problema. No es solo del, uno de la madre o obligatoriamente tiene que poner los dos de la mamá. Solo uno, normalmente. A veces depende del registrador civil, pero normalmente lo hacen con uno o hay gente que lo hace con ambos también. Pero no, la ley no lo prohíbe. Si es lo que me pregunta usted, la ley establece el reconocimiento por los apellidos maternos. Abogado, ay, no levante la mano. Veamos, Abogado, terminamos con ya vamos, Litsi. sí, perdón, Fabiola. perdón, perdón. Abogado, mi pregunta es similar a la de la compañera que dijo que el muchacho era extraditable. Bueno, en este caso, el muchacho sí pasa pensión, pero no está pendiente del niño. Se le hizo la solicitud de que por favor ayudara a tramitar el pasaporte y a firmar permiso para sacarlo del país, a lo que él se negó y dijo que no tenía tiempo. Cuando se le dice que si quiere ver el niño, lo que hace es decir que está full de trabajo y pues lastimosamente sí afecta emocionalmente Claro. al niño. Entonces, no sé qué se puede hacer en ese caso, abogado. Claro, usted lo hace por efecto de, usted le puede solicitar al juez que la pierda, ¿verdad? Lo puede ser por abandono, ¿verdad? Lo puede ser solamente por ese abandono y como le decía anteriormente, normalmente, déjenme decirles una cosa, en este tipo de escenarios que menciona Fabiola o mencionaba su compañera anterior, cuando la gente interpone la demanda de solicitud de suspensión o pérdida, la gente en la primera audiencia siempre cede. Siempre cede. Abogado, En- y si él es, bueno, él es responsable con la alimentación, va, que es poco lo que da, él puede, o sea, ¿a qué juzgado se puede ir a hacer esa solicitud? Al juzgado de letras de familia. O si no hay juzgado de letras de familia, a un juzgado de letras seccional. Eso se hace con abogado, Ok. ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver ahorita. Y Litsi, terminamos con usted. Abogado, estaba comentando de un solo apellido. Por ejemplo, para este lado donde yo estoy, solo un apellido registran abogado. Por ejemplo, cuando yo tuve a mi bebé, Roberto Carlos Caballero, pero el de la mamá no. Y yo me puse los moños, como dice el abogado, que no, que mi hijo tenía que llevar mi apellido. Y le pusieron un dash Pineda. Pero aquí en Ujú. Estados Unidos el apellido de la mamá no vale.
Se pierde, por allá se pierde, allá se No. pierde. Bien, solamente termino mencionándoles lo siguiente. La demanda de suspensión o pérdida se aborda a través del mismo procedimiento, a través del procedimiento abreviado. Vamos donde el juez, hacemos el escrito, ¿verdad? Presentamos los medios de prueba. Recuerden, cada uno de los hechos que describen al juez tiene que ser debidamente comprobado. O sea, si Fabiola Romero va a venir y va a decirle al juez que él genera algún daño psicológico al menor, es porque tengo con qué comprobar ese daño psicológico que estoy acreditando ahí. No es solamente porque yo creo, ¿verdad? Abogado, pueden Es ser que, mensajes donde se no, le dice, no, si yo estoy hablando, un ejemplo, ¿verdad, Fabiola? Si yo quiero expresar en la demanda de que el niño tiene daño psicológico, es porque tengo un dictamen psicológico que acredite ese daño. No es porque yo creo que no le escribe, o porque no lo abraza, o porque no le dice te quiero. No, 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 no. Aquí estamos hablando de medios de prueba útiles, proporcionales, legales y pertinentes en un proceso judicial. Bien, con eso No, qué terminaríamos el fuerte. contenido. Con eso terminaríamos el contenido. El examen es el día de mañana. Aparte de lo que mencionaron en el chat, hay que agregar la ley y el reglamento de maternidad y paternidad responsable. Por favor, léanlo y nos veríamos mañana, si Dios lo permite, siempre a las 6 de la tarde.